¿Sabías que tú tienes que pagar entre 20 o hasta el 30% en impuestos solamente por ser puertorriqueño o puertorriqueña? Mientras que aquí están llegando extranjeros que no tienen que pagar absolutamente nada. Entérate cómo funcionan las leyes 20 y la ley 22 en el próximo episodio de Bajando Línea. Saludos, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a su programa Bajando Línea, donde vamos a estar discutiendo e informándonos sobre unos temas muy importantes para Puerto Rico. Si todavía no lo han hecho, no se olviden de darle follow, de darle a la campanita en nuestras redes sociales para que se enteren de las últimas cosas que vayamos subiendo. En la tarde de hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante para Puerto Rico que nos está impactando mucho y son las leyes 20 y 22. Pero antes de eso, quiero agradecer a la gente de Puerto Rico Te Quiero, que siempre nos ha estado apoyando, regando esta información por todas sus redes, al igual que nosotros. Para hablarnos del tema de hoy, nos acompaña Marta Quiñones, una economista y profesora de la Universidad de Puerto Rico, que nos va a estar respondiendo las preguntas y aclarando las dudas que nosotros tenemos. Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Gracias por invitarme. Bueno, la ley 2022 están sonando mucho porque con ellos están llegando unas personas un poco controversiales a Puerto Rico, pero se habla como si fuese una sola cosa. ¿Qué son verdaderamente las leyes 20 y 22 y cuál es la diferencia entre ambas? Okay. Son unas leyes que se crearon en el 2012, porque hay otras leyes 2022 también en Puerto Rico. Estas son las del 2012 y se crearon para atraer inversionistas a Puerto Rico con dos propósitos principales. La ley 20 es para vender productos afuera de Puerto Rico, para fomentar estas exportaciones de productos de Puerto Rico. Como nosotros no tenemos empresarios de fábricas aquí, o tenemos, pero muy poco, pues entonces básicamente es para los servicios que generan la gente en Puerto Rico. Por eso puede aplicarle al puertorriqueño, pero también a cualquier extranjero que venga a ubicarse a Puerto Rico y vaya a vender servicios. ¿Cuáles tipos de servicios? Pues puede ser desde comunicaciones, desde ingeniería, desde arquitectura, de artes, de fotografía, de diferentes instancias. Incluye adicional a estos centros de llamada, los call centers, ¿verdad?, que tan famosos se hacen y que República Dominicana nos ha dado 3 patas con eso, y Colombia, claro, en esa área, pero también incluye hacer investigación y desarrollo. Y esa parte es importante porque en Puerto Rico hay una carencia de investigación y desarrollo. O sea, lo importante de la ley 20 es que pueda aplicarle al puertorriqueño o la puertorriqueña que decida vender estos productos fuera. Por ejemplo, tú puedes ser abogado, pero no puedes darle servicio a los puertorriqueños. Tendrías que dar servicio afuera de Puerto Rico, vender tus servicios. O sea, la idea principal es que vendas servicios fuera. Esa ley te aplica un 4% de impuestos, lo cual es injusto con los demás trabajadores en Puerto Rico, que tenemos que pagar casi mucho 32, más. ¿verdad? 32. 32, y muchos de los empresarios en Puerto Rico tienen que pagar mucho, ¿verdad? O sea que en esa parte viene la injusticia, pero lógicamente era atraer. Eso benefició a mucha gente que se quedó sin trabajo, sobre todo cuando empezó esta crisis económica, los de la construcción, los ingenieros, arquitectos, que entonces se dedicaron a vender al resto del Caribe o a Estados Unidos sus servicios. Por el otro lado se creó también la ley 22. La ley 22 era la ley de Fortuño para atraer a estos 100 inversionistas que él quería traer, porque la idea principal es atraer inversionistas a Puerto Rico que vengan a comprar propiedades o alquilar propiedades. Eso es todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? A cambio le dan cero impuestos en Puerto Rico, pero tampoco pagan impuestos en Estados Unidos. Así que los malos norteamericanos, o sea, los malos estadounidenses que no quieren pagar y mantener a la nación de Estados Unidos, se vienen a Puerto Rico, se declaran residentes de Puerto Rico, están 120 días aquí en Puerto Rico, que no tienen que ser continuos, que pueden ser entre ir y venir, ¿verdad?, o que pueden ser en su verano para no coger frío en Estados Unidos, ¿verdad? Así que están aquí en Puerto Rico, no pagan impuestos en Puerto Rico y ni pagan impuestos en Estados Unidos. Y esto hasta 20 años. Se tienen 20 años en ambos este tipo de dinámica, lo cual es perverso para la economía porque tú no sabes qué va a suceder en la economía, ¿verdad? Y planificar hacia largo plazo, pues ya vimos. Después de esa ley vino el huracán Irma y María, vino el COVID, vinieron los temblores, o sea. Y no teníamos el ingreso para planificar algún tipo de respuesta. El Estado no está recibiendo, o sea, el gobierno de Puerto Rico no está recibiendo esos impuestos de los ricos. Eso es parte de un problema que se está dando a nivel internacional, donde se tergiversan las leyes contributivas, donde los ricos no quieren pagar impuestos y quieren evadir, ¿verdad?, su responsabilidad contributiva, que es una responsabilidad social, porque socialmente se supone que tú pagues
para convertirte más o menos en clase media, para que los que tengan menos también se conviertan en clase media y se vivan en armonía y felicidad. Entonces, mientras estos multimillonarios no pagan nada y una pequeña empresa puede ser el 4%, un puertorriqueño, una puertorriqueña que esté tratando de hacer su empresa aquí, lo que van a obligar a pagar es el 30%, que porcentualmente se va a quedar con nada. El 30 o dependiendo de las ganancias que tengo, o sea, porque el 30 es para los que ganan más de 75,000, o sea que casi todos están ahí. Pero el problema de esto es que el empresario puertorriqueño que da servicios a Puerto Rico, o sea, que tú tienes una fábrica para vender productos a los puertorriqueños, lo cual es bueno, ¿no? Tienes que pagar muchos impuestos. Pero si tú decides vender esos productos no a los puertorriqueños, sino a otro lugar, pues entonces podría aplicar a esto. Y ahí es que empieza a haber la discrepancia, pero sobre todo con la ley 22. Porque la ley 22 lo que hace es favorecer simplemente a venir a comprar. O sea, viene alguien, compra una infraestructura cualquier, una casa, la habilita, ¿verdad? Ya compraste el activo y con eso te dan derecho a esa exención. El problema de esto es que esa gente no paga impuestos, no van a estar beneficiando. Ellos dicen que vienen a comprar en Puerto Rico, pero compramos tú y yo también, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que no compramos un yate, pero compramos, ¿verdad? Y entonces, además de eso, dicen, pues ellos vienen a hacer otra serie de gastos en Puerto Rico. Sí está bien, pero el problema de esto es que no está pagando impuestos. Que lo que ellos verdaderamente van a dejar en esos gastos que dicen va a ser mínimo con lo que podrían aportar, y entonces las personas que estamos trabajando, pues tenemos que seguir pagando estos impuestos. Y algunos de los inversionistas de Ley 22 sí se han adscrito a la Ley 20. Sí son empresarios de verdad que vinieron a montar una empresa en Puerto Rico y una vez compraron un edificio para montar la empresa, ¿verdad? Y eso está bien y crearon empleo, pero hay otros que no han creado empleo. Entonces a eso se le une una serie de personas que son los nuevos ricos que empezaron a hacerse ricos con las monedas virtuales, con los bitcoins, que no necesariamente son empresarios, sino son gente que invirtió en estas monedas y se hizo rico porque la moneda adquirió valor. Y entonces, en vez de pagar impuestos en Estados Unidos, pues entonces se vienen a Puerto Rico, no pagan impuestos, viven en el paraíso fiscal, ¿verdad? Y en el paraíso de la isla nos desplazan a nosotros. Y lógicamente el problema de esto es que si tú quieres comprar una casa, como Gustavo, con tus ingresos, pues tú le vas a comprar esta casa modesta, pero viene una persona que tiene mucho más y lo ofrece, entonces a ti te desplazan y tú tienes que ir a buscar otro lugar, ¿no? Porque eso empieza a aumentar también los valores de las demás propiedades que están alrededor. Claro. Y eso empieza a cambiar entonces el proceso del país y lo que se conoce como la gentrificación, que es sacar a la gente común y corriente de esa área y separarla para un grupo en particular. Y ahí empezamos a ver otro de los problemas. Que sí pueden tener beneficios, pues sí, la ley 20 nos puede tener beneficios, pero la realidad es que la que está destrozándonos a nosotros es la ley 22. Porque esta gente paga 0 de impuestos y a pagar 0 de impuestos está evadiendo aquí y evadiendo allá. En Estados Unidos, el actual presidente Biden le está cuestionando al secretario de Hacienda que cómo ustedes quieren ser parte de Estados Unidos y hacen leyes que van en contra de los Estados Unidos, para que les roben al pueblo de Estados Unidos. ¿Cómo ellos van a explicar eso? No sé cómo lo van a hacer, pero fueron ellos los que inventaron esa misma ley. Inclusive las tablitas que demuestran, que las bajan en internet, demuestran, usted pagaba 7% en Estados Unidos, en Puerto Rico paga 0%. Dios. Usted pagaba 32% en esto, aquí vas a pagar 0%. Tú pagabas allá tanto y aquí pagas 0%. Entonces la ganancia va a ser millonaria porque no estás pagando nada. Así pero cualquiera dice una tampoco ley. estás contribuyendo al país porque entonces, ¿quién da dinero para construir las carreteras? Nosotros los que pagamos los impuestos. ¿Quién da dinero para la educación? Nosotros los que pagamos los impuestos. Ellos vienen a disfrutar de todos los servicios que nosotros podamos estar, bueno, que nosotros y nosotras básicamente estamos pagando y ellos lo pueden utilizar. Si se fastidia por el uso constante, ellos no tienen que poner nada. Pero mencionaste algo importante, que es que se esperaba un tipo de beneficio especialmente en lo que es la creación de empleo. ¿Han surgido empleos con estas leyes? ¿Ha tenido un impacto en el fomentar empleos en Puerto Rico estas leyes? Pues la ley 20 sí ha tenido impacto en crear empleos, porque lógicamente tú tienes que vender un servicio desde Puerto Rico al resto del mundo, por lo tanto tienes que montar una empresa en Puerto Rico, ya sea comprar una oficina, ¿verdad? Llenarlo con una secretaria y par de personas o secretario, ¿verdad? Y par de personas que hagan los trabajos en Puerto Rico para venderlo al resto del mundo. Y si vas a montar un call center, pues tienes que poner el call center en algún lugar, ¿verdad? Y eso es capital que se invierte ahí y tiene que contratar una gente que trabaje en ese call center. Por lo tanto, esa sí está generando alguno que otro empleo.
algunos de los Ley 22 están generando empleos porque si montaron empresas en Puerto Rico, pues generan empleo, pero no grandes cantidades. Porque ¿qué te va a contratar un rico que compró una casa? Pues 3 sirvientes, ¿no? O 2 sirvientes y un chofer. Y se está viendo eso, que lo que se está es fomentando una economía de servidumbre, donde lo que son jardineros para las mansiones, sirvientes para las mansiones, y volver ese tipo de dinámicas acá en Puerto Rico. Sí, y recientemente se estrenó un documental que hizo una persona, y entonces se ve claramente porque están en una de estas casas en Dorado que yo jamás me hubiera imaginado que era una casa magnífica con esa vista al mar y esos techos bien altos, ¿verdad? Y está la sirvienta haciendo como que, ¿no?, trabaja en la parte de atrás saliendo, ¿no?, como que yo tengo que este es el trabajo que me ofreció ser sirvienta, ¿no?, que no es un mal trabajo tampoco, no estoy criticando a las personas que trabajan en servidumbre, porque eso es un trabajo como los demás. Lo que pasa es que nosotros queremos también trabajos dignos para las otras personas, o sea, para todas nuestras juventudes. Por eso te decía, si se fomentara más la investigación y desarrollo, quizás podríamos crear en Puerto Rico una disciplina de investigación. Continuamente, pero claro, aquí la colonia nos va a atacar. La colonia no quiere que tú seas investigador, no quiere que tú pienses, no quiere que tú creas. Por lo tanto, eso es lo menos que se está haciendo en Puerto Rico. Se dice que se fomenta la investigación, pero verdaderamente el mismo sistema colonial lo deja a la libre y termina apoyando este tipo de multimillonario que no tiene ese interés. O las empresas multinacionales que pueden venir aquí a Puerto Rico a hacer investigación y desarrollo, hablando de aquella de la que está en el sur de la isla, que tiene que ver con agricultura, por no decir el nombre, ¿no?, que todos nos oponemos, que hace investigación, pero lógicamente no es investigación para favorecer el crecimiento de Puerto Rico, sino para modificar plantas, modificar semillas, que lógicamente es apropiarse del conocimiento de los pueblos. Nosotros lo que queremos es investigación y desarrollo en todas las áreas del conocimiento, de manera que se creen muchos empleos y muchos espacios para toda nuestra juventud, porque también entre esos empleos también están la gente que crea plataformas electrónicas, la gente que puede bregar con programas de computadora, o sea, toda esa gama de tecnologías de información también están incluidas. O sea que hay una gama grande que se puede dar, pero nosotros los puertorriqueños somos los que tenemos que ser más sabios y decir, nosotros queremos ir por este lado en la Ley 20. Eliminen la Ley 22, pero la Ley 20 vamos a transformarla para que el 50% de la gente que está ahí sean puertorriqueños y no el 30% como está ahora. Entonces, para ir cerrando, tenemos que la Ley 20 trae algún tipo de beneficio, pero hay que modificarla para que le abra espacio verdaderamente y desarrolle económicamente nuestro país. Pero con todo y eso, debido a los beneficios que le está trayendo a ciertos sectores de la sociedad, a ciertos sectores poderosos de la sociedad, hay personas que se rehúsan a eliminar las leyes. ¿Qué impacto tendría para el resto de Puerto Rico, para Puerto Rico completo, eliminar esas leyes? Pues fíjate, María de Lourdes está hablando de eliminar la Ley 22, no de eliminar la Ley 20. Ok. Por eso la recomendación es que la Ley 20 se transforme y se transforme junto con una academia de ciencias en Puerto Rico donde se abran los espacios para hacer investigación científica con todas las universidades públicas y privadas, o sea, no estamos excluyendo, pero que se abran esos espacios en investigaciones de diferentes tipos, no investigaciones atadas a los fondos federales que vienen de Estados Unidos, sino investigaciones atadas a fondos que nosotros podamos crear acá y que con la misma ley se pueda crear un pote, ¿verdad?, asignando un 1% de lo que va a estar ahí, ya que no pagan impuestos, pues un 1% de impuesto adicional que se le añada para que entonces se cree ese fondo para hacer investigaciones desde la música, las artes, las ciencias sociales, las ciencias físicas, las ciencias naturales, la biología, todas las áreas del saber, incluyendo medicina, porque nosotros tenemos la capacidad en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico y las otras 2 escuelas de medicina privadas que existen, hacer una serie de investigaciones que pueden ir a la vanguardia. Fíjate que Puerto Rico se quedó atrás investigando el COVID. Nosotros estamos investigando el COVID en los efectos en las personas, pero no nos sentamos a crear una vacuna. Y eso se hubiese podido hacer si se modifica y se invierte en la investigación Si se hace real. ciencia con conciencia, y ciencia con conciencia significa que tienes que pensar, que tienes que resolver problemas y que tienes que buscar alternativas. Fíjate que en México ya se crearon mascarillas de estas que cuando uno las bota se convierten en plantas. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer eso? Porque nosotros estamos incapacitados en cuanto al coloniaje a pensar en las soluciones posibles a nuestros problemas. Nosotros todo el tiempo estamos comprando, se nos olvida crear
para nosotros entonces poder vender. Y eso entonces iría a la par con esa ley porque podríamos vender al resto del mundo esos conocimientos. Y ahí entonces tendríamos algún tipo de ganancia. Y nuestros jóvenes se quedarían en Puerto Rico y las ganancias se quedarían aquí, las patentes se quedarían aquí y Puerto Rico podría crecer. Y ese es el Puerto Rico que queremos, un Puerto Rico diferente, transformado, libre y transformador. No colonizado como hasta ahora, que cree espacios para todos y todas y que nos incluya y no nos excluya. Pues Marta, muchísimas gracias porque nos diste un montón de luz, o sea, tenemos una oportunidad con esto de transformar lo que hay y sacar a Puerto Rico adelante. Como ven, mi gente, tenemos un problema que está relacionado no tan solo a la cuestión económica, sino que está relacionado a las leyes, a cómo se construye la colonia en la que estamos viviendo, que nos quitan las oportunidades de crecer como país. Esperamos que entiendan ahora la importancia de movilizarnos, de buscar cambiar estas leyes que tenemos, para no es simplemente por el hecho de sacar y no tener exenciones, sino de crear un espacio, de crear oportunidades donde ya no tengamos que ver a nuestros jóvenes salir de Puerto Rico, donde no veamos a nuestras familias salir en busca de mejores oportunidades, sino que se puedan crear aquí, dándole el apoyo a quienes lo necesitan, que son las puertorriqueñas y los puertorriqueños que vivimos aquí en nuestra isla. Y transformando el sistema contributivo para también beneficiar a estos empresarios que se quedan en Puerto Rico, que le dan servicios al pueblo de Puerto Rico y que merecen también una justicia contributiva. De igual manera que a esa gente le pagan 4%, pues también estos deberían de estar, los demás debemos de estar entonces transformando ese sistema contributivo para que los ricos paguen más y los pobres entonces se beneficien y la clase media pueda seguir trabajando sin estar tan espacharrada como está actualmente. O sea que somos los que pagamos los impuestos finalmente. Eliminar la ley 22, transformarla a 20, lo que se trata es justicia. Justicia contributiva y equidad para todo el mundo. Perfecto, pues Marta, nuevamente, mil gracias por acompañarnos. Espero que mientras esto siga evolucionando, puedas acompañarnos nuevamente, darnos más luz a nuestras dudas, permitirnos entender mejor qué es lo que está pasando en Puerto Rico y presentarle a las personas opciones de lo que se puede hacer en Puerto Rico, de que cambiar a Puerto Rico es posible y que no necesitamos de otra gente que no seamos nosotras y nosotros mismos en esta transformación. Así que Marta, muchísimas gracias. A todas las personas recuerden una vez más darnos follow, darle a la campanita en Facebook, en las redes sociales, en Spotify, Twitter, Instagram. A la gente de aquí de Casa Sofía, muchísimas gracias por permitirnos en Santurce nuevamente entrar aquí. Gracias nuevamente a la gente de Puerto Rico Te Quiero por apoyarnos en este proyecto y no me queda más nada que decirles que sigamos buscando, sigamos investigando y entendiendo qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Y nos vemos en el próximo episodio de Bajando Línea. Nos vemos. Thank you.